¿Ya se logra ver? Sí, yo ya la veo. Ok. Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a empezar. Recuerden que pueden prender su micrófono si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Igual pueden interrumpirme en cualquier momento. ¿Sale? Voy a empezar. Vamos a empezar con la tercera sesión. Y dice, acomoda en orden decreciente de radio iónico a las especies potasio, bueno, catión potasio, cloro, azufre y calcio. ¿Ok? Entonces, para esto podemos recordar, de hecho lo vieron con el doctor, pero lo recordamos en la sesión 6, página 5. Aquí nos dice tamaño de iones. De color rojo es lo que nos importa. Cuando se forma un catión, este es más pequeño que su átomo de origen. Si se elimina un segundo electrón para obtener un ion de carga más 2, la disminución de tamaño es aún más notoria. Entonces, cuando formamos cationes, el tamaño del átomo va a ser más pequeño. ¿Okay? Mientras más grande sea la carga, pues el tamaño del átomo va a ser aún más pequeño. Y abajito dice, siempre que se forma un anión, o sea, una carga negativa, un ion con carga negativa, este es más grande que su átomo de origen. Si el átomo ha aceptado dos electrones, el anión con carga menos 2 es aún más grande. Entonces esto hay que tenerlo bastante claro. Y bueno, pues aquí abajito dice, si se comparan iones con la misma carga, el tamaño se incrementa conforme aumenta el valor del número cuántico principal n en la última capa de su configuración. Aumenta el tamaño conforme bajamos en un grupo de la tabla periódica. Eso también lo comentaron. Bien, entonces, ya con esa información que tenemos, pues podemos saber que si formamos cationes, van a ser más pequeños, que este es un cation, este va a ser también un cation, tienen cargas positivas, mientras que si formamos aniones, van a ser aún más grandes sus cargas, bueno, su radio iónico, ¿ok? Entonces, el más pequeño, bueno, nos dice que hay que acomodarlo en orden decreciente, o sea, del mayor al menor. Entonces, el más grande va a ser azufre con carga 2 menos, seguido por el anión cloro, después por el catión potasio y al final por el catión que tiene más carga, que sería calcio. ¿Ok? Este, ok. Ahora también podemos ver en la tabla periódica, si distinguimos, bueno, teníamos al potasio con carga más 1, eso significa que pierde un electrón, entonces tendría una configuración electrónica, bueno, la misma cantidad de electrones, la configuración electrónica como el argón. Calcio también va a perder dos electrones, entonces pierde un electrón, pierde dos electrones, te quedaría igual con la misma configuración electrónica del argón. El cloro gana un electrón, el cloro ganaría un electrón, tendría la misma configuración del argón, y el azufre gana dos electrones, el azufre ganaría dos electrones, también tendría una configuración como el argón, y eso también lo vieron o lo vimos, que a eso se le llama una serie isoelectrónica. Todos los iones tienen el mismo número de electrones y por ello la misma configuración electrónica. Entonces, acomodamos de esta forma, pero también podemos aquí poner que es una serie isoelectrónica. Sí, chicos, hasta aquí alguna duda. Doctor, ¿algo que guste agregar? No, ¿Jóvenes, todo bien? pero todavía no has dicho por qué el calcio es más pequeño que potasio más. El calcio es más pequeño que el potasio. Eh, Aquí lo comento. Bueno, aquí decía que si se elimina un segundo electrón para obtener una carga 2 más, la disminución del tamaño es más notoria, o sea, se hace más pequeño. Mientras más grande sea la carga, más pequeño es el átomo. Y lo podemos ver también en la figura 8.5. Vean que mientras más grande es la carga, comparando litio con berilio y después con boro, pues los cationes, mientras más grande sea la carga del catión, más pequeño es el radio iónico. Y mientras más grande
es la carga del anión, más grande es el radio iónico. Sí. De hecho, ahí tienes a los iones potasio más, calcio más, el cloruro y el sulfuro. Cloruro, pues sí, aquí están. Ahí De hecho, están, ahí están. vean que potasio más tiene un radio iónico reportado de 1.33, calcio 2 más, tiene una carga más grande, entonces eso dijimos que supone que su radio iónico es más pequeño, y sí, es de 0.99. Pasando con cloro y azufre, el cloro con carga negativa tiene un radio iónico de 1.81, más grande que su radio atómico normal, neutro, y si tenemos cargas más grandes en los aniones, aún son más grandes que una carga, que un anión con carga de 1, ¿no? Entonces aquí el azufre 2 menos va a tener carga de 1.84, un poquito más grande que el cloro. Entonces, nada más hay que tener un poquito cuidado. Si hablamos de cationes, mientras más grande sea la carga, más pequeño es el radio iónico. Si hablamos de aniones, mientras más grande sea la carga, más grande es el radio iónico. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo parece estar bien. Gracias. Ok, bueno, Todo bien, todo bien. pasaríamos entonces a la pregunta 9. Es el mismo, casi la misma pregunta, nada más que nos cambian los elementos, ¿no? Indica el orden creciente, ahora nos pide el orden creciente de radio iónico para las especies oxígeno, sodio, flúor y magnesio. Bien, ya con nosotros entendimos, sabemos que si hablamos de cargas, de cationes muy cargados, su radio iónico va a ser pequeño, ¿sí? Y si hablamos de aniones, su radio iónico va a ser grande. Dependiendo de la carga, si es aniones con carga negativa, bueno, con cargas más grandes, va a incrementar más su radio iónico. Si hablamos de cationes con cargas muy grandes, su radio iónico va a ser muy pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que empieza de orden creciente. Primero va magnesio, después sodio, flúor y al final oxígeno. Déjenme ver si también lo tenemos aquí. Aquí está oxígeno. Ajá. Oxígeno, magnesio, sodio y flúor. Sodio aquí está. Y también tenemos a flúor. Lo podemos también aquí checar. Era magnesio y sodio. ¿Quién tiene el radio iónico más pequeño? Pues magnesio, que tiene carga de 2 más. Después le sigue sodio con carga positiva, 0.97, y está flúor y oxígeno, el que tiene menor radio iónico, porque vamos de menor a mayor, sería flúor, 1.33, y al final oxígeno, 1.40. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Doctor, ¿algo que gustaría agregar? Otra cosa, también creo que vamos a revisarlos acá, porque parece que también son series isoelectrónicas. Vamos a ver. Oxígeno gana 2 electrones, tendrá una configuración y la misma cantidad de electrones que el neón. Flúor gana un electrón, entonces también tendría un número, misma cantidad de electrones que neón y la misma serie, la misma configuración electrónica. Sodio pierde un electrón, entonces también tendría la misma cantidad de electrones y magnesio pierde 2 electrones. Entonces, como magnesio pierde 2 electrones, tendría una configuración electrónica y la misma cantidad de electrones que el neón. Entonces, también esta sería una serie isoelectrónica. Ya recordábamos que era una serie isoelectrónica. Todos los iones tienen el mismo número de electrones y por ello la misma configuración electrónica. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Doctor, ¿algo que gustaría agregar? Solamente que no se les olvide siempre ubicar a las especies iónicas en la tabla periódica. No siempre va a ser una serie isoelectrónica.
Entonces hay que ubicarlos en la tabla periódica, fijarse quién está más arriba, quién está más abajo, para que no falle la comparación. Ok. Sí, sí, para estarlos viendo, ¿no? Sí. Bueno, no hay dudas, jóvenes. Pasamos al que sigue. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, una de las propiedades periódicas que se pueden analizar son los radios iónicos, los cuales se determinan midiendo la distancia entre iones en una sustancia. En la tabla siguiente se presentan los valores de los radios atómicos y iónicos para el calcio y el zinc. Aquí nos presentan el átomo, calcio y zinc, el radio atómico del calcio 1.97, radio atómico del zinc 1.34, el ion, los iones, calcio 2 más, zinc 2 más, y su respectivo radio iónico. 1 para el calcio y 0.74 para el zinc. ¿Ok? Entonces, vamos con el inciso A. Dice, explique por qué el radio del calcio es mayor que el del zinc. Bueno, el calcio y el zinc están en el mismo periodo. Aquí lo podemos ver. Aquí identificamos al zinc. Y aquí identificamos al calcio. ¿Ok? Si hablábamos de radios iónicos, recuerden que un radio, al revés, un radio atómico crecía de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Ok. Aquí está, radio atómico. Entonces, aquí en la tabla, pues sí, es más grande el radio atómico del calcio que del zinc. Lo vemos aquí, está en el mismo periodo, pero está más a la derecha el calcio que el zinc. Bueno, nada más era como para recordar lo que era el radio atómico. Bien, en su configuración, el número cuántico principal de los electrones más externos es el mismo. El número cuántico principal, pues aquí lo vemos, sería su número cuántico de aquí es 4 y también del zinc es 4. Pero la carga nuclear efectiva aumenta en un periodo de izquierda a derecha. Por esto, los electrones externos del zinc están sujetos a una carga nuclear efectiva mayor que los del calcio. Es por esto que el zinc tiene un radio atómico menor que el calcio. Y bueno, hablamos de carga nuclear efectiva, y la carga nuclear efectiva está en la sección 5. Aquí está. La atracción real que experimenta un electrón por parte del núcleo es la carga nuclear efectiva, y aquí nos dan un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el caso del sodio, que tiene un número atómico 11. Nos muestran aquí en la configuración electrónica y dice, ¿cuál es la atracción real que experimenta el electrón 3s1? Debe tomarse en cuenta que los 10 electrones, estos 10 electrones de capa interna, son de capa interna, además de repelerse entre sí, ejercen un efecto protector hacia el electrón de valencia que se llama efecto de pantalla, y en consecuencia la carga nuclear efectiva se estima como, y aquí nos presentan la forma. ¿Vale? Vamos a leer. Este concepto es importante ya que lo empleamos para entender la variación de algunas propiedades periódicas, como lo que es el radio iónico. ¿Okay? Entonces, entendemos que la carga nuclear efectiva va a aumentar de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, de acá para acá, el que va a tener mayor carga nuclear efectiva va a ser el zinc, y menor carga nuclear efectiva va a ser calcio. Entonces nos decía por qué el radio del calcio es mayor que el zinc. Pues aquí tenemos la respuesta. Voy a paso los otros incisos y al final pregunto si hay dudas. Okay, dice, inciso B, ¿por qué la diferencia entre los radios atómicos y los radios iónicos? Bueno, ¿por qué la diferencia? Esa pregunta la podemos responder ya sea con la tabla o con esta parte que vimos aquí. Cuando se forma un catión, este es más pequeño que su átomo de origen. Si formamos cationes, tenemos pues un átomo más pequeño. Si formamos aniones, tenemos un átomo más grande. Entonces, aquí en la figura 8.5 dice comparaciones de los radios en Armstrongs de los átomos neutros y los iones para varios de los grupos de elementos representativos. Los átomos neutros aparecen en gris,
los cationes en rojo y los aniones en azul. ¿Ok? Aquí abajito pues también tenemos pues un poquito más de información. El tamaño de un ion depende en general de la carga nuclear, del número de electrones que posee y de los orbitales en que residan dichos electrones. Cuando se forma un cation, las repulsiones entre los electrones restantes son un poco menores, por esto esos electrones son atraídos de forma más efectiva hacia el núcleo. Entonces, si formamos cationes, los electrones que quedan son atraídos de forma más efectiva hacia el núcleo, ¿ok? Porque estamos perdiendo más electrones. Si tenemos, o bueno, formamos aniones, se observa el efecto contrario. La repulsión entre los electrones son más importantes y por ello la densidad electrónica debe distribuirse en un volumen mayor. ¿Ok? Entonces, si le añadimos un electrón, pues hay mayores repulsiones, porque todos son cargas negativas, hay mayores repulsiones, mientras que si formamos cationes, quitamos electrones y los electrones que quedan son mayormente atraídos hacia el núcleo. Entonces, aquí lo podemos ver también. Dice, cuando los átomos pierden o ganan electrones, la carga nuclear no cambia. Si el átomo pierde electrones, los que le quedan son atraídos de manera efectiva por el núcleo. Por esto los cationes son más pequeños que el átomo de origen, fue lo que acabamos de explicar. Si el átomo gana electrones, la repulsión entre ellos hace que se distribuya en un volumen mayor y los aniones son más grandes que el átomo de origen. Bien, por último, en el inciso se dice, si existieran los iones calcio más y zinc más, ¿cómo serían los valores de sus radios iónicos comparados con los valores reportados en la tabla? Bueno, estamos formando un calcio con carga 1 más y un zinc con carga 1 más en comparación de el átomo de calcio neutro y el ion calcio 2 más. Entonces, ¿dónde estaría este calcio más y este zinc más? Tendrían valores más grandes que en el radio iónico, pero más pequeños que en el radio atómico. Se cumplirían las relaciones, calcio neutro es más grande que calcio más y más grande que calcio 2 más. Y para el zinc, pues el zinc neutro es más grande que zinc con carga positiva y este a su vez es más grande que zinc con carga 2 más. ¿Por qué? Porque recordamos que si teníamos un cation con mayor carga, este iba a ser más pequeño. ¿Vale? Mientras más carga sea en el cation, más pequeño es su radio iónico. Ya podemos verlo aquí, creo que tenemos el calcio, sí, el calcio, la diferencia, ¿no? Entre calcio neutro y calcio 2 más, donde estaría calcio más 1, por así decirlo, más o menos, por ahí, ¿no? Quiero hacerlo un poquito. Imagínense que es un átomo, ¿no? Ahí quedaría calcio más. Entonces aquí se ve que en calcio neutro es más grande que calcio más y este a su vez es más grande que calcio 2 más. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, doctor? ¿Algo que guste agregar? No, no, está bien, jóvenes. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, ¿Todo claro, nos dicen? perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Van a hablar? No. ¿No? No. Dice, realice lo indicado en cada uno de los siguientes incisos y explique su respuesta. Ok. Inciso A. Ordene los átomos siguientes de menor a mayor radio atómico. Ahora me están diciendo radio atómico. Ok. Recordábamos entonces que el radio atómico crecía de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Vamos a identificar quienes tenemos aquí. Sodio, berilio y magnesio. Sodio, berilio y magnesio. Y recordamos que el radio atómico tenía esta periodicidad, ¿no? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Okay. ¿Quién sería el más pequeño? Pues estaría primero berilio, porque es el que está más arriba, entre berilio y magnesio. Después le seguiría
magnesio y al final sodio, porque sodio está más a la izquierda. Entonces quedaría berilio, magnesio y sodio, de menor a mayor. Ordene los siguientes iones de menor a mayor radio iónico. Rubidio, estroncio e itrio. Bien, entonces tenemos a rubidio, pero rubidio con carga +1, entonces no es este, sería triptón, ¿no? Y le vamos a poner rubidio más, ¿no? Decía estroncio, aquí está estroncio, pero pierde 2 electrones, entonces también lo voy a poner de otro color, aquí estaría también estroncio. Y por último, a itrio. Aquí está itrio, pierde 3 electrones, entonces también va a estar aquí. Podemos ver que los tres tienen la misma cantidad de electrones, o sea, la misma configuración electrónica, forman una serie isoelectrónica, pero bueno, ¿cómo quedarían? Los podemos ver por el tamaño, bueno, por el número de cargas. ¿Quién es más grande? Sería rubidio, sigue estroncio y al final más pequeño, itrio. Ahora nomás déjenme ver que no me pedía la de menor a mayor, ¿no? Entonces de menor a mayor es al revés, itrio, estroncio y rubidio. Pero también esta sería una serie isoelectrónica. Todos los iones tienen el mismo número de electrones y por ello la misma configuración electrónica, que era lo que decía aquí, ¿no? Lo que es una serie isoelectrónica de iones. Bien, dice el inciso C. ¿Cuál es mayor? ¿La tercera energía de ionización del calcio o la del azufre? Bueno, identificamos dónde está calcio. Identificamos dónde está calcio, identificamos dónde está azufre. Bien. Me pide la tercera energía de ionización. Entonces, la tercera energía de ionización, os recordábamos que era la energía de ionización, era la energía mínima necesaria para eliminar un electrón desde el estado basal. Entonces, calcio, aquí lo podemos ver, tiene 2 electrones de valencia. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No. Calcio tiene 2 electrones de valencia y azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Sí? Al hacer la primera energía de ionización, pues calcio pierde un electrón y azufre también pierde un electrón. Para la segunda energía de ionización, este calcio pierde sus 2 electrones de valencia y azufre de 6, pues pierde 2, entonces todavía le quedan 4. Para la tercera energía de ionización, calcio ya no tiene electrones de valencia, entonces tendrían que quitarle o se le va a quitar un electrón de la capa interna, mientras que al azufre se le está quitando todavía un electrón de valencia. Entonces, la tercera energía de ionización del calcio es mayor porque el tercer electrón es de capa interna y en el caso del azufre aún es de valencia. Al azufre todavía le quedaban 3. Al momento de hacer la tercera energía de ionización, todavía le quedan 3 electrones de valencia. ¿Vale? Entonces, calcio es el que tendría la tercera energía de ionización. Si me pidieran la primera energía de ionización, bueno, la cosa cambia y sería el azufre. Porque la energía de ionización crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, azufre tendría la primera energía de ionización. Pero me piden la tercera, entonces ya está. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, doctor? ¿Algo que guste agregar? No, todo está bien. Jóvenes, ¿todo bien? Bueno, ok, parece que sí. Está bien. Vamos con la pregunta 42. Dice, dadas las configuraciones electrónicas siguientes y me dan pues estas configuraciones, ¿ok?
Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Bueno, para eso entonces necesito saber de qué elemento estamos hablando. ¿Y cómo lo puedo hacer? Muy fácil. Bueno, enfocándome nada más en este último. Si recuerdan que a la tabla periódica la podíamos dividir en bloques. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Entonces con eso podemos identificar rápido. Es el último de la configuración electrónica. Al final está 3S2, que es periodo 3 en el bloque 2, ¿no? Bueno, periodo 3, 3S2, estamos hablando de magnesio. Aquí sería magnesio. Bien, 3S1, pues el que está al lado de magnesio, sodio. Eh, 2P6, estamos hablando del bloque P, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Estamos hablando de, ¿pero qué era? 2P, ¿no? 2P, entonces, bloque P, periodo 2, neón. P5, 2P5, 2P5 flúor, y creo que es 2P4 oxígeno, ¿no? Sí, flúor y oxígeno. Listo, ya que identificamos qué elementos son los que tenemos ahí, bueno, podemos empezar. La menor primera energía de ionización corresponde al elemento E5. La menor, bueno, vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos. Aquí tengo a magnesio, sodio, neón, flúor y oxígeno. Bien, y me piden la menor primera energía de ionización. Recordábamos que la energía de ionización crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Quién tendría la menor primera energía de ionización? Es el que se encuentre más a la izquierda y más abajo. En este caso sería sodio. Sodio, ¿qué número es? E2, y aquí me dice que es el elemento E5, pues es falso. El que tendría la menor primera energía de ionización sería sodio. Dice, inciso B, la primera afinidad electrónica más exotérmica, esto es que libera más energía, corresponde al elemento E4. El elemento E4 nos piden afinidad electrónica, entonces vemos que la afinidad electrónica también crecía de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, solamente que la afinidad electrónica no la podían tener los, como los gases nobles. ¿Ok? Entonces, ¿quién se encuentra más a la derecha? Aparte del neón, que no puede tener afinidad electrónica, pues flúor. Y flúor es E4, entonces esto es verdadero. ¿Sale? Recuerden que la afinidad electrónica no tienen afinidad electrónica los gases nobles, y entonces los que tienen mayor afinidad electrónica, el que tendría mayor afinidad electrónica es flúor. ¿Sale? Dice, el elemento de mayor primera energía de ionización es el E3. Ok, energía de ionización, aquí lo tenemos, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Quién tiene mayor primera energía de ionización? Pues el que esté más a la derecha y más arriba, en este caso, neón. Y neón es E3. Entonces eso también es verdadero. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Doctor, ¿algo que guste agregar? Las configuraciones que aparecen ahí son configuraciones de átomos neutros. Ajá. Luego, en algunos ejemplos encontramos configuraciones de alguna especie en estado excitado. Por ejemplo, si nos fijamos en el E1, que es el magnesio, la configuración podría darse con una terminación 3S1 y después 3P1, ¿sí? 3S1 y 3P1. Sigue siendo el magnesio,
nada más que diríamos que es la configuración del estado excitado. ¿Sí? Ah, ok, sí, bueno, a lo mejor se me pasó comentarles que para aplicar esto de identificar rápido el elemento, tiene que estar la configuración en el estado neutro, ¿no? Para que no se, porque aquí ya verían 3P y a lo mejor se irían con la finta de que es un aluminio. Sí, la cosa es que luego en las preguntas no falta quien los revuelve, ¿no? Nos da configuraciones de especies neutras, de especies excitadas, nos ponen por ahí alguna que corresponde a un estado imposible. Entonces hay que tener cuidado en las configuraciones que nos dan, ¿sí? Aunque a veces el enunciado dice, pues aquí están unas configuraciones, por allí hay alguna que es para estado excitado, alguna otra que es para un estado imposible. Y bueno, pues el sentido de la pregunta es, por ejemplo, identifícalos. Entonces, aquí se está preguntando otros detalles, pero es para que le vayan agarrando más experiencia a esta cuestión de las configuraciones. Bueno, ¿dudas, jóvenes? Todo claro. Gracias. Todo claro, jóvenes. Bueno, podemos pasar al que sigue. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Voy a borrar. Y ya pasamos a la unidad 3. Ya estaríamos pasando a la unidad 3. Terminamos ya la unidad 2 de preguntas. Vamos con la unidad 3. Y dice la primera pregunta de la unidad 3. Escribe los símbolos de Lewis para los átomos de los elementos calcio, nitrógeno, sodio, oxígeno y cloro. ¿Qué información puedes obtener a partir de los símbolos de Lewis con respecto al tipo de enlace que predominantemente formaría al unirse a otro átomo cualesquiera? Bien, para nosotros escribir símbolos de Lewis, ¿sí? Lo que vamos a usar van a ser los electrones de valencia. ¿Sale? Los electrones de valencia son los que vamos a usar cuando hablamos de símbolos de Lewis. ¿Ok? Entonces, ya con la tabla periódica, pues vemos cuántos electrones de valencia tiene. Calcio, grupo 2A o 2 electrones de valencia. Nitrógeno, grupo 5A o 15, 5 electrones de valencia. Sodio, 1A o 1, 1 electrón de valencia. Oxígeno, 16 o 6A, 6 electrones de valencia. Y cloro, 17 o 7A, 7 electrones de valencia. ¿Sale? Entonces, los símbolos de Lewis, pues los podemos, o el más común, pues es representarlo con puntitos. Algunos también lo representan con X, con asterisco, con, pues, el más característico, pues son los puntitos. ¿Ok? Y bueno, dice también, eh, ¿qué información podemos obtener? Bien, el sodio, pues aquí con el símbolo de Lewis, pues vemos que tiene un electrón de valencia, ¿no? Si le quitamos ese o si pierde ese electrón, va a quedar con carga positiva, ¿no? Quedaría con carga positiva el sodio. Y si ese electrón se va para el cloro, entonces el cloro tendría una carga negativa. Entonces, positivo con negativo, vamos a formar un enlace iónico. ¿Ok? Bien, podríamos también, podríamos tener un tipo de enlace. Recuerden que el iónico es un metal con un no metal. Ujú. El enlace, el enlace covalente, podríamos juntar calcio también es un metal, al calcio y al nitrógeno. Si se juntan con metales, pues también estamos formando calcio y nitrógeno, estamos formando también aquí un enlace iónico, es un metal y un no metal.
¿Ok? Entonces, a partir de estos símbolos de Lewis, pues podemos ver cuántos electrones de valencia tienen. Y si los pierden, pues formamos cargas o ver cuántos electrones le harían falta a un elemento para poder completar el objeto, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Nada más ahorita la idea era que ustedes entendieran que para trabajar símbolos de Lewis, pues vamos a necesitar los electrones de valencia. Doctor, no sé si guste agregar algo. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, aquí estamos viendo al sodio más, al calcio más. Recuerden que tienen una gran tendencia a perder electrones. Y tenemos al oxígeno y al cloro, gran tendencia a ganar electrones. Entonces, cuando tenemos especies con carga eléctrica, pues se pueden atraer y el resultado es un enlace iónico, asumiendo que son elementos del grupo 1, 2A, con elementos del grupo 6, 7A. Son los típicos compuestos iónicos, aunque en la clase ya les mencioné que los iones pueden ser muy diversos, ¿sí? Como por ejemplo el NH4 positivo. Es un ion NH4 positivo. Si se encuentra un cloruro, pues forma cloruro de amonio y es una sal iónica, a pesar de que no es la combinación de metal con un no metal. Entonces, pues con la práctica se va extendiendo el concepto, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos típicos elementos que forman compuestos iónicos, ¿sí? Recuerden que oxígeno, por ejemplo, combinado con otro oxígeno va a formar O2 y luego vamos a ver que los enlaces en el oxígeno pues son covalentes, en la molécula de cloro 2 es covalente. Lo vamos a comentar en la siguiente parte, no entra en el primer examen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No, doctor, gracias. No hay dudas, no hay dudas, ¿todo bien? Bueno, pasamos al que sigue. Bien, dice, escribe los símbolos de punto de Lewis para los siguientes iones. Ahora, en vez de átomos neutros, pues vamos a tener iones, ¿ok? Entonces, berilio, ¿dónde se encuentra? Berilio, aquí. Tendría 2 electrones de valencia, el neutro, ajá, pero, pues aquí me está diciendo que estoy formando un catión con carga 2 más, significa que estoy perdiendo esos 2 electrones. Entonces, ¿cómo lo represento? Bueno, cuando hablamos de Lewis, también vamos a representar esa carga, lo vamos a colocar ya sea entre corchetes o entre paréntesis, ¿ok? Por lo regular lo representamos entre corchetes, y aquí no le voy a poner ningún punto porque ya no tiene electrones de valencia, pero le voy a poner la carga. Voy a poner la carga que sería 2 más. Para el inciso B, que estamos hablando del yodo, el yodo va a tener una carga negativa. Vemos que el yodo tiene 7 electrones, 7 electrones de valencia, y con esa carga negativa, ese electrón de más, pues va a tener 8 electrones de valencia. Aquí los podemos ver, ¿no? 2, 4, 6 y 8. 8 electrones de valencia con su respectiva carga. Siempre se debe de poner la carga, ¿okay? Si hablamos de aniones. Para el inciso C, azufre 2 menos. El azufre se encuentra en el grupo 6A, 6 electrones de valencia, y entonces con estos 2 electrones más, con esa carga 2 menos, que son 2 electrones, pues vamos a también formar 8. 2, 4, 6, 8 electrones con su respectiva carga 2 menos. ¿Okay? Entonces también aquí estamos representando puntos de Lewis de iones, ya sea cationes o aniones, pero siempre poniéndoles la carga, ¿ok? Doctor, aquí algo que gustaría agregar. Chicos, ¿alguna duda con respecto a los signos de cargas bueno, de átomos neutros y de iones?
Bueno, cuando es átomo neutro no se pone, Sí. no le ponemos 0. Ya cuando es +1, +2, si se pone, -1, -2, es así se pone. Pero cuando es 0, no se anota nada. Bueno, Pasamos entonces. si no hay dudas, pasamos al que sigue, jóvenes. Que sigue. Dice, el fluoruro de magnesio es un compuesto iónico. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es incorrecta? Bueno, cuando me dice que es un compuesto iónico, entonces un compuesto iónico pues está formado por un catión y un anión. Ujú. Lo que comentó el doctor hace ratito. Lo que es grupo 1 y grupo 2 son los que tienden o siempre a donar sus electrones, ¿ok? Pierde un electrón, pierde dos electrones. Lo que es grupo 17 y grupo 16 son los que tienden a aceptar un electrón o dos electrones, ¿ok? Entonces, flúor, pues va a tener que aceptar. Si acepta, ¿cuántos? Pues un electrón, carga -1, y magnesio pierde dos electrones, carga +2. Entonces, ya también conociendo un poquito, magnesio va a tener carga +2 y flúor va a tener carga de -1. Pero aquí me dice que tengo dos flúor. Ah, pues acá ponemos el otro flúor. Y entonces ahora sí se neutralizan las cargas. -1, -1, -2, +2, 0. Que es aquí lo que tenemos, ¿no? Carga 0. Ahora, también otra cosa, aquí en la pregunta 13 lo vamos a ver. Me voy a adelantar un poquito. Podemos... bueno, ahorita mejor. Lo que les iba a comentar es de que se invierte, ¿no? Bueno, se escribe así. Aquí hay un 1, entonces aquí sería -1 y aquí el +2. Ahí están las cargas, ¿no? Pero pues se hace más al contrario. Vemos cuáles son las cargas. Magnesio 2 más, flúor -1. Y entonces me queda de esa forma y así es como puedo obtener mi compuesto. Magnesio 1 no se pone, pero sabemos que ahí está. Flúor 2. ¿Ok? Es el que tendríamos acá. Bueno. El número de electrones que se transfieren del magnesio a los átomos de flúor son 2. Pues sí, esta es correcta, porque se están transfiriendo 2 electrones. ¿Ok? 2 electrones a los átomos de flúor. ¿Ok? Inciso B. Al formarse el compuesto del átomo de magnesio, gana 2 electrones. Pues eso es falso, eso es incorrecto, porque el magnesio no puede ganar 2 electrones. Si ganara 2 electrones, tendría carga de -2. Entonces dijimos que tanto grupo 1 como grupo 2 pierden sus electrones. Son más propensos a perder dichos electrones. Entonces, incorrecto. Los átomos de flúor están como iones flúor menos. Sí, efectivamente. Flúor menos, porque nada más les hace falta un electrón para poder completar su octeto. Y la atracción que une a los iones de flúor con el átomo de magnesio es de naturaleza electrostática. ¿Qué es la naturaleza electrostática? La atracción o repulsión de cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, pues sí, de hecho sí está este compuesto iónico, es por atracción de cargas. ¿Sí? Carga positiva del magnesio, carga negativa del flúor. Entonces, esto también es verdadera. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, doctor? ¿Algo que gustaría agregar? No, para mí está bien, está completo. ¿Todo bien, jóvenes? Jóvenes, dudas. Parece que no hay dudas. No. ¿No? Bueno, Todo bien, ¿no? todo bien. Bien. Pasamos entonces a la pregunta 13. Les comenté, ya me adelanté un poquito. Escribe la fórmula química del compuesto iónico formado por los siguientes pares. Nada más nos dan estos, ¿no? Pues ya nos adelantamos. Pero si nada más nos dieran estos, suponiendo que no los conocemos, ahí está, no los conocemos. Entonces, calcio
Bueno, también tapé aquí. Ahí está, calcio, grupo 2, 2 más. Y flúor, 17, ¿no? Grupo 2 y 17. Entonces este va a tener carga menos 1 más 2. Calcio más 2. Y flúor menos 1. Entonces ahora sí, vamos a poderlos, este I no me gustó, entonces ahora sí vamos a poder, esta flecha va de aquí, se invierten y me queda el compuesto, compuesto formado por aquí un 1, no se ponen los signos, no se pone el número, y acá el flúor con 2, ¿no? Pero pues también el 1 no lo ponemos, me queda calcio, flúor 2. Sodio, carga más 1, grupo 1, azufre, grupo 6, menos 2. Sodio más 1, azufre, grupo 16 o 6A. Entonces aquí me quedaría, me queda sodio 2, azufre 1, ¿no? Pero el 1 no lo ponemos, entonces bueno, ahí está. Vamos con el siguiente, que es itrio y oxígeno. Itrio. Pues por lo regular este va a perder 3 electrones. Itrio 3, oxígeno está en el 16, menos 2. Entonces, itrio 3 más, oxígeno menos 2. Si invertimos, me queda, esto está Y, itrio 2, oxígeno 3. Por último, al litio es 1 más. Cloro, 1 menos. Entonces, bueno, pues aquí lo acomodamos tal cual, porque no tenemos 1 y más 1, entonces no los ponemos. Y así me quedaría. Vamos a corroborar. Y estamos bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Doctora, ¿algo que guste agregar? No, está bien para mí. Ok, muy bien. No hay dudas, voy a borrar. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice la pregunta 17. Explica la siguiente tendencia en la energía de red. Bueno, cuando hablamos de energía de red, eso también lo vieron en la sesión 6, página 3. Aquí está. Se trabó. Ok. Dice, la energía de red es la energía necesaria para separar totalmente un compuesto iónico en sus iones gaseosos. Estos procesos siempre requieren energía para llevarse a cabo, son endotérmicos y por ello la energía necesaria es positiva. Por ejemplo, y nos dan un ejemplo. La energía de red es proporcional a la energía potencial de dos partículas cargadas que interactúan. Y aquí está la energía potencial. Entonces, como dicen que es proporcional, aquí está la palabra clave, entonces pues nos vamos a ocupar. Donde Q representa la carga de las partículas, D la distancia entre ellas y K es una constante. Aquí está el valor. Para asociar esto a la energía de red, Q es la carga de los iones y D es la distancia de enlace. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de energía potencial, pero la estamos pasando a energía de red. Ya dijimos que para asociar esto, Q no va a ser Q, va a ser las cargas de los iones y D la distancia de enlace. Bien, aquí nos dan algunos ejemplos. El compuesto y la energía de red. Bueno,
Pero vamos a los ejercicios, que es lo interesante. Tenemos magnesio oxígeno y magnesio azufre. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos a óxido de magnesio y a sulfuro de magnesio. Bien. Para calcular la energía de red, chicos, lo que debemos de hacer es primero sacar las cargas, ¿no? Magnesio, aquí podemos ver, vean que aquí no tenemos 2 y 2, pero sabemos que magnesio es 2 más y oxígeno es 2 menos. ¿Cómo me hubiera quedado mi compuesto? El compuesto quedaría así, magnesio 2, oxígeno 2, pero hay que poner la relación más simple de números enteros. Aquí si lo dividimos todo entre 2, pues me queda magnesio solo, oxígeno, magnesio 1, oxígeno 1. Esta sería la relación más simple de números enteros, que sabemos también que es lo mismo que esto. Nada más que, pues como buenos químicos, sabemos que magnesio no trabaja con más 1, o no es muy común que trabaje con más 1, y que oxígeno no es muy común que trabaje con menos 1. Entonces, por eso ya sabemos que es más 2 y menos 2, como buenos químicos. Bien. Entonces, nada más de ahí salió este pequeño paréntesis. Y también tenemos con respecto a el otro, sulfuro de magnesio, tiene carga más 2 y el azufre también tiene carga de menos 2. Vean que aquí las cargas son las mismas, más 2 y menos 2 en este compuesto y más 2 y menos 2 en este compuesto. No me va a interesar tanto, no me va a ayudar las cargas, ¿sí? Porque pues son las mismas en ambos casos. Entonces, si no me ayudan las cargas en este compuesto, en esta comparación, pues tendré que pasarme a la distancia. ¿Sabe? Bueno, dice, O2 tiene menor radio iónico que el azufre. La distancia de enlace en el óxido de magnesio es menor que en el de sulfuro de magnesio. Por esto, en el óxido de magnesio la energía de red es mayor y en ambos compuestos el producto de las cargas es el mismo, aquí lo vemos, es el mismo, por lo que la distancia de enlace es la que determina la variación de la energía de red. Entonces, aquí podemos, vamos a ponerlo de una forma que podamos ver. Voy a poner aquí la fórmula, la ecuación de la energía potencia. Constante, pues no nos preocupa tanto. Q1, aquí lo podemos ver para no estar cambiando la página. Y la distancia. ¿Vale? Entonces, aquí ya sabemos que óxido de magnesio va a ser más grande que sulfuro de magnesio, no por las cargas, porque ambas son las mismas, sino porque oxígeno tiene menor radio iónico que azufre. Y eso también lo podemos ver acá. Radio iónico. Oxígeno 140, bueno, 1.40, azufre 1.84. Entonces, la distancia de enlace en el óxido de magnesio es menor que en el de sulfuro de magnesio. Por eso la energía de red es mayor, porque aquí, si la distancia es muy grande, si la distancia es grande, la energía es pequeña. Sería inversamente proporcional. Y si la distancia es pequeña, la energía va a ser grande. Eso ya sería la última opción para encontrar la energía de red. Primero nos vamos con las cargas. En este caso pues tenemos cargas iguales.
Vamos con el inciso B. Litio, flúor, cesio y bromo. Pues también vamos a tener casi el mismo. Litio tiene carga más 1. Flúor tiene carga menos 1. Cesio tiene carga, déjenme ver dónde está el cesio, más 1. Y entonces también bromo va a tener carga de menos 1. Bien, aquí dice, los iones tienen carga más 1 y menos 1. Aquí lo podemos ver en ambos compuestos, pero los radios iónicos son más pequeños en el fluoruro de litio, lo que da por resultado una energía de red mayor. Ajá, entonces aquí está. Mientras más pequeña es la distancia, más grande es la energía de red. ¿Sale? Y podemos ver acá, déjenme ver si está aquí en flúor, y aquí está bromo. Vean que flúor tiene 1.33, bromo tiene 1.96, perdón. Entonces, flúor es más pequeño que bromo. Y entonces, ya de aquí, podemos ver que la distancia es más pequeña y por eso la energía de red va a ser más grande. Voy con el inciso C. Me dice calcio, voy a poner aquí de otro color, sí. Calcio tiene carga 2 más, oxígeno carga 2 menos, y potasio más 1 y flúor menos 1. Aquí ya no tengo que usar tanto la distancia porque estamos hablando de cargas diferentes. Y en este caso, aquí lo que quedaría, no la distancia, sino las cargas. Si la carga, vamos a ponerle carga total, que sería la multiplicación, el producto de esas dos cargas, es grande, eso va a decir que la energía va a ser grande. ¿Sí? Y si la carga va a ser pequeña, bueno, es pequeña, entonces la energía va a ser pequeña. Eso es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya no nos basamos tanto en la distancia, sino ya en la carga. Bien, en este producto, en este caso, el producto de las cargas es mayor en el óxido de calcio y este es el factor que determina la distancia de energía de red. Ok, chicos, hasta aquí alguna duda. Doctor, ¿algo que guste La agregar? diferencia, porque dijiste distancia. La diferencia. ¿Dije distancia? Ok. Dijiste distancia. Que determina la diferencia de energía de red. Sí. Estaba viendo acá la D de distancia. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Parece que no hay dudas. Podemos seguir. Parece que no, todo bien. Vamos a ver, aquí tenemos un... Gracias. Voy a borrar. Dice 19. Ordena los siguientes compuestos iónicos en orden de energía de red creciente. Bien, cuando hablamos de otra vez energía de red, recordábamos la fórmula. Y lo primero que debemos de hacer, ya vimos, era ver las cargas. Ya después la distancia. ¿Sí? Entonces, carga de sodio más 1, carga de flúor menos. Carga de cesio más 1, carga de yodo menos 1. Carga de calcio más 2, carga de oxígeno menos 2. ¿Okay? Entonces, ¿quién es más grande? Más grande por cargas queda óxido de calcio. ¿Sale? Ese va a ser mayor. Ahora,
Vamos a ver entre estos dos, porque tienen la misma carga, quién es más grande o quién tiene mayor energía de red. ¿Y cómo? Pues viendo qué distancia es la más pequeña. Recuerden que si la distancia era más pequeña, tenía mayor energía. ¿Ok? Entonces, bien. Yodo, y aquí está flúor. Podemos verlo. Déjenme ver. Aquí está flúor. Está yodo. Tiene menor distancia. Flúor, 1.33. Yodo, 2.20. Entonces, flúor y sodio van a tener menor distancia. Y eso significa que estos van a ser el número 2. Tienen mayor energía de red. Este es 1, este es 2 y este va a ser 3. Como lo acomodamos, dice que en orden creciente, me quedaría entonces, creciente va primero el 3, cesio, yoduro de cesio, menor que fluoruro de sodio, y este menor que óxido de calcio. Aquí está la respuesta, estamos bien. Y vamos a leer qué dice aquí la respuesta. En los dos primeros, el producto de las cargas de los iones es el mismo, más 1 y menos 1. Aquí está. Así que la mayor distancia de enlace en el yoduro de cesio hace que este tenga la menor energía de red. ¿Okay? Por eso este es el 3, porque tiene mayor energía, perdón, mayor distancia de enlace. En el óxido de calcio, el producto de las cargas es mayor, más 2 y menos 2, aquí lo podemos ver, lo cual determina que sea la especie con mayor energía de red. Entonces, el que tiene mayor es el que tiene menor, y este quedaría en medio. Es más grande, es más pequeña la distancia de enlace, por eso es más grande, tiene mayor energía de red que el yoduro de cesio. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Doctor, ¿algo que le gustaría agregar? No, está bien. ¿Jóvenes, dudas? ¿Todo bien, chicos? Todo bien, muchísimas gracias. Ok, Bien, bueno, todo bien. pues con eso terminaríamos ya. Ya tienes todo tu material, sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Les puedes enviar el material a sus correos. Voy a dejar de compartir y mando, entonces no se desconecten todavía. Jóvenes, unos anuncios. Este viernes no vamos a tener clase. Sí. Tengo que atender una junta. No sé a qué hora termine. Entonces, este viernes no tenemos clase. Pero el lunes sí. El lunes retomamos nuestro repaso. Vamos a hacer un ensayo del primer examen parcial, ¿sí? Con un examen que se aplicó presencialmente hace tiempo, entonces vamos a trabajarlo el lunes para que si hay dudas, pues ahí mismo vamos comentando. Entonces, eso primero. Luego otra cosa, el examen, el primer examen parcial, va a ser en un aula especial para ello. Entonces, les paso la información tal vez mañana, o si no viernes, les indico en qué aula hay que inscribirse. Es en Virtuami. Ya saben que entran con su usuario, su contraseña. Hay que buscar el aula y les doy la contraseña para inscribirse en esa aula. Entonces, ahí va a ser el primer examen departamental. Y luego, un día antes del examen, les paso la contraseña para hacer el examen. ¿Sí? El examen es de 1 hora. Bueno. Me faltaba comentarles de su tarea. La tarea número 3, jóvenes, ya tienen todo el material aquí presentado, discutido. Entonces, la tarea número 3, favor de enviarla a más tardar el próximo miércoles. Sí, la tarea 3.
En la última sesión que tuvimos de clase de notas, son muy poquitos problemas, así que de allí no les encargué tarea. Nada más tenemos, pero claro, hay que estudiar los temitas, ¿sí? Es esto que acabamos de discutir hoy. Entonces hay que estudiarlo bien. De ese cachito no tenemos tarea. Entonces tenemos tarea 1, 2 y 3. Entonces, si hay alguna duda, pues díganme, jóvenes. Parece que no, doctor. Muchísimas gracias por la información. Ok, ok. Ya les mandé el correo. ¿Podrían confirmar que ya les llegó, chicos, por favor? Sí, ya llegó. Muchísimas gracias, profesor. Sí. Sí. Bueno, pues jóvenes ya están informados. Ahí estamos al día. Continuaríamos el próximo, este viernes no, el lunes. El lunes retomamos nuestras discusiones. Estúdienle bien para que salga bien ese primer examen parcial. Bueno, entonces, si no hay dudas, jóvenes, ya pueden irse desconectando y ahí estamos en contacto. Si tienen dudas, también me pueden visitar.